comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. En este noveno día del Adviento y de nuestras reflexiones, llevemos a nuestra memoria las palabras de su Santidad Juan Pablo II en su audiencia general que llevó a cabo el 3 de enero de 1979. Él dijo al respecto del nacimiento del Niño Dios: esto sucedió una vez, la noche de Belén, pero en la liturgia se repite cada año, en cierto modo se actúa cada año. Y asimismo cada año aparece rico de los mismos contenidos divinos y humanos. Estos hasta tal grado sobreabundan que el hombre no es capaz de abarcarlos todos con una sola mirada. Y es difícil encontrar palabras para expresarlos todos juntos. Incluso nos parece demasiado breve el periodo litúrgico de la Navidad para detenernos ante este acontecimiento que más presenta las características de mysterium fascinosum, de un mysterium tremendum. Creo que las palabras quedan claras, a pesar de ser en latín. Demasiado breve para gozar, en plenitud de la venida de Cristo, el nacimiento de Dios en la naturaleza humana. Demasiado breve para desenmarañar cada uno de los hilos de este acontecimiento y de este misterio. Este acontecimiento del nacimiento del Niño Dios es un acontecimiento que no podemos dejar pasar, que implica por parte de nosotros esa lucha constante, ese cambio constante y esa necesidad de transformarnos y convertirnos cada día más al Señor en este Adviento, hasta llegar la Navidad. Preparados y dignos, debemos llegar a ese punto tan trascendental que es haber examinado nuestra conciencia y nuestra vida y sentirnos pecadores y de esta forma reconocer nuestros pecados en el sacramento de la confesión. Qué apostolado tan excelso el apostolado de la confesión, invitando a los demás a precisamente reconciliarse con Dios. Para ello es preciso que avivemos nuestra conciencia y entendamos este fenómeno de nuestro interior para que podamos efectivamente llamar a los demás a la conversión y primero que nada a nosotros mismos. La conciencia es el medio por el cual se puede conocer qué cosa es el bien en un determinado lugar y momento, o qué cosa es buena o mala en un determinado momento. Es la voz de Dios que nos guía y señala el camino recto que nos conduce a Él y como consecuencia nos lleva a la paz y a la alegría. Para llegar a Dios, el hombre está obligado a seguir fielmente su conciencia. Esto lo ha dicho el Concilio Vaticano II en su Declaración Dignitatis Humanae. La conciencia no crea la ley moral, sino que la ayuda a vivir con rectitud en los actos concretos de cada día. Nos da a conocer el orden moral, impulsa a seguirlo libremente y recrimina si no se hace. O sea que la conciencia muestra que todos respondemos ante Dios de nuestras acciones. Nadie nos puede sustituir ni librar de esta responsabilidad, que es consecuencia de nuestra dignidad de criaturas espirituales dotadas de una inteligencia y de una voluntad. Formar la conciencia significa descubrir con claridad cada vez mayor la luz que encamina al hombre a lograr en la propia conducta la verdadera plenitud de esa humanidad. Y solo obedeciendo la ley divina, el hombre se realiza a sí mismo como hombre, como tal. Esto lo ha dicho precisamente su Santidad Juan Pablo II en una de sus alocuciones en el año de 1980. Todo hombre está obligado a formarse una recta conciencia, adquiriendo ciencia moral de vida y luchando por vivir las virtudes morales. Son los dos aspectos, doctrina y vida, de la formación de la conciencia. O sea, tenemos que conocer la doctrina para hacerla, por tanto, vida. Y para que sea verdaderamente la voz de Dios la que oímos en lo más íntimo de nuestro ser y no nuestro propio juicio. Hemos de escuchar, en primer lugar, los criterios doctrinales que nos da la Iglesia en materia de fe y de costumbres. Debemos escuchar esos mandamientos, conocerlos.
El alma que no quiere reconocer sus faltas, que busca excusa a sus descaminos, añade esa sordera a la ceguedad, no quiere ni escuchar la voz de Dios, que se le insinúa constantemente porque esto lo obligaría a rectificar y a reconocer sus faltas, y tampoco quiere ver. La conciencia se queda sin luz entonces, sin la luz de Dios en su actuar y en su caminar. En muchas ocasiones necesitamos apoyarnos sinceramente en los demás y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Esto no es fácil hacerlo, con quien dirige nuestra alma. Es difícil, es duro. Es duro porque descubrir lo que realmente llevamos, pues prácticamente es un gran heroísmo. Tendremos entonces más objetividad si descubrimos nuestra alma, entre otros frutos, y nos ayudará esto poderosamente en la tarea de alcanzar una conciencia bien formada, que tenga luz, que no se deje engañar por la propia subjetividad, por las propias pasiones o la propia concupiscencia, por los caprichos o el gusto del momento. Así es que tenemos que formar bien nuestra conciencia, y además de formarla bien, tenemos que responder a esas personas a quienes les es dado ver nuestra conciencia de alguna forma, ya sea dentro de la misma confesión, en este sacramento insigne, o bien ya sea a través de la dirección espiritual. La Sagrada Escritura habla muchísimo de la conciencia. Por ejemplo, en Romanos y en Juan tenemos algunos fundamentos que nos dicen que todo hombre descubre en su corazón una luz que le indica el camino del bien. También en la carta a los Romanos y a los Corintios, San Pablo dice que tener en cuenta el grado de formación de la conciencia de los demás es importante. Mateo nos habla de la lámpara del cuerpo, al decirnos que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice, si pues tu ojo estuviere sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo estuviera enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, y lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios a sus ojos y son prudentes delante de sí mismos, y esto lo dice el mismo Isaías. Palabras sabias para denotar nuestra falta de conciencia y nuestra falta de humildad al reconocer efectivamente nuestras faltas a través de nuestra conciencia, viendo los pecados a la luz de la justicia divina, no a la luz de nuestra propia medida, porque así no podremos salvarnos. Por eso hay que pedirle siempre a Dios que nos muestre nuestros pecados a la luz de la justicia divina, no a la luz de nuestra propia justicia, porque entonces, como nuestra justicia es imperfecta y la de los hombres es imperfecta, que no somos nosotros, pues no llegaremos al punto necesario para transformarnos y cambiar nuestra vida. Hay muchos santos y papas que hablan sobre la conciencia. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, en Cartena Aurea, por ejemplo, dice: la luz para nosotros es la conciencia, que se muestra oscura o iluminada según la cantidad de luz. Si se descuida la oración, que alimenta la luz, la conciencia bien pronto se queda oscura. Pues sí, si se descuida la oración y el sacrificio, no podremos ver nuestras obras a la luz de la justicia de Dios. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, también dice: es la conciencia el núcleo más secreto y un santuario del hombre, en el que éste está a solas con Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo. La conciencia da a conocer de modo maravilloso esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor a Dios y del prójimo. Es muy importante que nosotros escuchemos esa voz en la intimidad, que es la voz de Dios, que nos hace y nos retumba en nuestros oídos, aunque no escuchemos sonido. Está en nuestro interior y nos muestra efectivamente cuando hemos obrado mal. Hagamos caso a nuestra conciencia para cambiar nuestra vida. De la misma forma, el Concilio Vaticano II, en otra declaración, Dignitatis Humanae, nos dice: el hombre dotado de razón y de voluntad libre y por tanto enaltecido con una responsabilidad personal, tiene obligación moral de buscar la verdad, de adherirse a la verdad conocida y ordenar toda su vida según las exigencias de esa verdad. Pío XII, Pío XII, en sus alocuciones en 1952, dice: formar la conciencia cristiana de un adolescente o de un joven consiste ante todo en iluminar su mente acerca de la voluntad de Cristo y de su ley y de su camino, y además en obrar sobre su ánimo en cuanto esto pueda hacerse desde afuera, a fin de inducirle a la libre y constante ejecución de la divina voluntad.
Qué importante es formar a los jóvenes, formar a los niños para que tengan recta conciencia, hacerles ver lo bueno como bueno y lo malo como malo, porque ahora al pecado le llaman virtud y a la virtud le llaman pecado. Y ese es el punto fundamental, que el joven tiene que saber cuál es el camino equivocado y cuál es el camino correcto. Solo así podrá con criterio superar los obstáculos que acechan su propia alma. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica nos dice: la infidelidad nace de la soberbia, por la cual el hombre no somete el entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Y San Agustín nos hace esta reflexión: ¿quiénes son los rectos de corazón? Los que quieren lo que Dios quiere. No quieras torcer la voluntad de Dios para acomodarla a la tuya. Corrige en cambio tu voluntad para acomodarla a la voluntad de Dios. Hermosa reflexión, la de San Agustín. Hermosa la reflexión de San Agustín, ya que nos deja ver claramente que debemos corregir nuestra voluntad para acomodarla a la voluntad de Dios, conforme a sus designios. Es importante no actuar bajo la duda, porque cuando tenemos duda de si algo es pecado o no, pues igualmente cometemos un pecado, y voluntariamente. Tenemos por entonces que buscar la información y la formación necesaria para poder tomar una decisión. Si nos encontramos frente a ese acontecimiento que tenemos dudas, hagamos un alto. No hagamos esa acción y pongámosla y sometámosla a reflexión y también a formación. Y estoy segura que ustedes de esa forma podrán obrar correctamente. Y si tienes más dudas, después de haber consultado y leído, hazte esta pregunta: ¿Jesucristo o la Virgen hubieran hecho esto o aquello? Y yo creo que ahí vas a encontrar la respuesta final. Hay muchas formas de dividir la conciencia y esto lo hacemos con la finalidad de que puedas identificar precisamente el estado que guarda tu conciencia y puedas dilucidar aquello que necesitas para poder convertirte. En este sentido, podemos dividir en tres divisiones fundamentales la conciencia: por razón de objeto, por razón del modo de juzgar y por razón de la firmeza de juicio. Por ejemplo, por razón del objeto es verdadera porque juzga una acción de conformidad con los principios objetivos de la moralidad, a la luz de los mandamientos, de la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Es errónea cuando juzga la acción en desacuerdo con la ley de Dios, de los principios de moralidad, de los mandamientos, del magisterio de la Iglesia, cuando va en contra de la dignidad humana y de la persona. Por el modo de juzgar es recta cuando juzga con fundamento y con prudencia. Es falsa cuando juzga sin prudencia y fundada en el error. Por eso puede ser relajada, ¿verdad? Porque ya no le importa nada, ya hace lo que quiere y lo ve todo igual, lo ve todo bueno. O estrecha, lo ve todo como pecado, ¿verdad? O escrupulosa, está haciendo una cuenta de todo. Una cuenta completa de todo a un grado extremo y que pierde el principal objetivo, que es amar a Dios, o perpleja. También por razón de la firmeza del juicio, puede ser cierta porque juzga sin temor de errar, o dudosa porque juzga con temor de errar, o ni siquiera se atreve a juzgar. Entonces, se hace a un lado y no es definición. En este sentido, habíamos dicho que la conciencia verdadera es la que juzga de conformidad con los principios objetivos de la moral, aplicados concretamente a un acto. Y lo contrario, errónea, cuando hay un desacuerdo de manera objetiva entre lo que hacemos y lo que debe ser, o lo que hemos conocido como algo que debe ser por los mandamientos, para el magisterio de la Iglesia, y conforme a los principios de moralidad. Nosotros tenemos que formar nuestra conciencia también para que, como ya dijimos, sea recta cuando juzgamos la bondad o la malicia de un acto con fundamento y con prudencia. Y por tanto es recta porque buscó, se informó, luchó para tener ese conocimiento, hizo oración, hizo sacrificio y entonces puede tomar una decisión respecto de aquello que se le presenta. Y es falsa porque se deja llevar por sus propias pasiones. Es relajada porque, como ya lo dijimos, es superficial, no le importa, no busca razones serias, no niega ni afirma nada, vive en un mundo light. Es estrecha cuando con cualquier cosa siente que aumenta el pecado donde no lo hay. Es escrupulosa cuando exagera todo y sin motivo.
Y ve pecado en todo también, en todo lo que hace. Y perpleja cuando ve pecado tanto en el hacer una cosa como en el no hacerla. O sea que todo es pecado finalmente en la conciencia falsa. O nada es pecado en la conciencia falsa. La conciencia cierta, como ya dijimos, nos ayuda precisamente a juzgar la bondad o malicia de un acto sin temor de errar, con firmeza, porque estamos formados, porque hemos buscado, porque hemos luchado para conocer la verdad y la hemos puesto a la luz de la voluntad divina en nuestra oración. Si estamos dudosos, no debemos actuar, porque si actuamos en la duda, actuaremos cometiendo un pecado. Eso es muy importante para que nosotros podamos integrar nuestra conciencia y ver y hacer un examen de conciencia. ¿Cómo podemos hacer un examen de conciencia muy bueno para precisamente prepararnos al Adviento, ya que estamos entrando casi a la mitad del Adviento? Pues bien, primero podemos hacerlo todos los días diciendo qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer mejor. Estas 3 preguntas en unos 10 minutos, 15 minutos de la noche le permiten perfectamente contemplar sus actos. ¿Qué hice bien? Dando cuentas de lo bueno y de los frutos que pertenecen a Dios. ¿Qué hice mal y por qué? ¿Y qué puedo hacer mejor? Haciendo proposiciones concretas para poder eficazmente salir de esas faltas. ¿Hay otra forma de hacer examen de conciencia? Sí, revise los mandamientos, tome el librito de los mandamientos o búsquelos en el Internet. Le va a ser muy fácil, o léalos en cualquier libro espiritual, o en el catecismo de Ripalda, o en el catecismo que enseñan las escuelas o las parroquias, y vaya mandamiento por mandamiento a ver en dónde están sus faltas. O revisando los sacramentos, los 7 sacramentos, en qué he fallado en estos sacramentos. Lógicamente, si estoy casado, a la luz del sacramento del matrimonio me hago las preguntas correspondientes. ¿He sido un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre? ¿He educado bien a mis hijos dentro de la doctrina cristiana? ¿He sido paciente con ellos? ¿Los he ayudado? ¿Los he fortalecido? Tantas y tantas cosas que como padre, madre, esposo, esposa, uno se debe plantear. Y también lo puedo hacer a la luz de las virtudes. Qué tan casto, qué tan humilde, qué tan paciente, templado, caritativo he sido en mi vida, qué tan generoso. Y todo esto me va a llevar eficazmente a realizar actos de diligencia, o qué tan diligente he sido. Actos de diligencia en favor de Dios y de los demás, obras buenas, obras no de cualquier forma, obras que sean buenas a los ojos de Dios. Por eso debemos analizar nuestra conciencia y también conforme a nuestro estado, si somos casados, si somos solteros, si somos seglares consagrados, si somos religiosas, sacerdotes. Tenemos que examinar nuestra conciencia de esa manera, a la luz de nuestras obligaciones de Estado. Y eso también nos va a permitir poder ver claramente nuestras faltas, desde luego pidiendo la ayuda de Dios y acercándonos al sacramento de la confesión o de la reconciliación, para que de esa forma puedan quedar perdonados nuestros pecados y podamos iniciar una nueva etapa de nuestra vida. La misma liturgia de estos días nos habla fuertemente diciendo: despierta, Señor, nuestros corazones y muévelos a preparar los caminos de tu Hijo, que tu amor y tu perdón apresuren la salvación que retardan nuestros pecados. Con esta oración litúrgica podemos iniciar nuestra conversación con Dios, que nos habla para preparar y pregonar la venida de su Hijo Jesucristo. Lo debemos hacer pidiendo perdón por nuestros pecados. Tenemos que ir delante de Dios, confortando estas manos flojas, robusteciendo las rodillas débiles, diciendo a los que están apocados de corazón: alentaos y no temáis, el mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. El lisiado saltará como el ciervo, y la lengua de los mudos se soltará. Brotarán aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Y lo que era seco se mudará en estanque, y la tierra sedienta en fuentes de agua. Con el Señor nos han llegado todos los bienes. Efectivamente, el Mesías está muy cerca de nosotros en estos días del Adviento, y le tenemos que recibir no de cualquier forma, sino recibirlo de la mejor manera, con la casa barrida, con la casa arreglada, y eso es el interior de nuestra alma, para que cuando llegue la Navidad podamos sentir ese gozo y recibir los dones extraordinarios que significa poder vivir
pues la alegría de esta Navidad. Jesús dice especialmente en estos días: confortad las manos flojas y robusteced las rodillas débiles, como ya lo dijimos, y decir a los apocados de corazón: alentaos y no temáis. Lo mismo, y lo repetiremos 1000 veces para que sepamos que todos somos pecadores, que todos los días encontraremos a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros parientes, y a muchos de ellos desorientados en lo más esencial, que es su existencia, sin saber a dónde ir, sin saber el camino de Dios. Y otros sin la capacidad o sintiéndose incapacitados de ir por la vida porque han perdido el camino y no saben qué hacer, han perdido la esperanza. Nosotros hemos de guiarlos con humildad y llevarlos a la humilde cueva de Belén, y ahí encontrar junto con ellos el sentido de sus vidas, ayudarlos a encontrar ese sentido que les permita conocer el camino, tener vida interior, una vida de oración, de penitencia, de sacrificio, de reflexión y de trato con Jesucristo, de trato con María Santísima. Nos debemos adelantar para mejorar aquellas cosas que nuestros amigos deben mejorar y tener una esperanza inquebrantable en los medios sobrenaturales. Actuar en cada momento para poder llevar así el amor de Dios a los demás. Eso es muy importante. La oración, la mortificación y el ejemplo deben estar siempre como fundamento de un apostolado cristiano, y de esta forma seremos escuchados y entendidos por los demás. El apostolado nace de un gran amor a Jesucristo y de una gran caridad a los demás. En muchos casos, acercar a nuestros amigos a Cristo es llevarles al sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Este es un apostolado extraordinario y que Cristo agradece muchísimo y da gracias muy especiales al que hace ese apostolado. Uno de los mayores bienes que el Señor ha dejado a la Iglesia es este sacramento. Pocas ayudas son tan grandes, ya que facilitan que nos acerquemos a Dios, nos hacen ver nuestras faltas y nos hacen retomar un nuevo camino, un camino correcto y luminoso hacia Dios. Así es que en alguna ocasión, con delicadeza, tendremos que ayudar a nuestros amigos y hermanos a hacer un buen examen de conciencia. En otras los debemos acompañar a confesar y decirles con quién se pueden confesar. Si hace mucho que no se confiesan, miren, les sugiero que si usted tiene un buen confesor, lleve a sus amigos a ese buen confesor, hágale saber, acompáñelos, hágales ver cómo puede hacer un examen de conciencia adecuado. Otras veces basta una palabra de aliento, de cariño, de consuelo, o simplemente hacerles ver lo que está mal, ¿verdad? Qué alegría cada vez que acercamos a un pariente, a un colega o a un amigo a este sacramento de misericordia divina, y esa alegría es compartida por el cielo, por nuestro Padre Dios y por todos los bienaventurados, que se alegra todo el cielo por un pecador que se convierte, todo el cielo. Por lo mismo debemos tener fe y confianza en el Señor, como lo tuvieron todos aquellos que se acercaron a Cristo para pedir ese milagro, ese cambio, esa transformación. De esa forma, el mismo Evangelio nos muestra cómo Jesús va a esa casa en Cafarnaún y enseguida se supo que estaba en casa y se juntaron tantos y tantos que ni siquiera había sitio para poder pasar por la puerta. De esa forma, también 4 amigos, al ver a su amigo tendido paralítico en una camilla por muchos años, no podían llegar hasta Jesús por el gentío, y entonces, valiéndose de una escalera por la parte posterior, llegaron hasta el tejado, quitaron el techo y bajaron por ahí al enfermo. Y después de hacer el agujero, descolgaron la camilla en la que yacía aquel paralítico y la dejaron en medio, delante de Jesús. Y Jesús no tuvo más que no solamente curarlo de sus pecados, sino curarlo de esta parálisis. El apostolado, de modo singular, de la confesión es algo parecido, ya que es poner a las personas delante de Jesucristo, a pesar de sus dificultades, y llevarlas delante de Cristo, y llevarlas a esa transformación, dejándolas delante de Jesucristo. Jesucristo hará el resto. Él es el que realmente es lo importante y quien realmente transformará esa alma. Es muy importante que veamos esta figura de los 4 amigos. Conocían ya al Maestro, tenían la esperanza puesta en él, en los milagros que él hacía, y ya habían comunicado esta esperanza a su amigo paralítico.
Ya se habían dado cuenta que su amigo tenía esa oportunidad si se topaba con Jesucristo. De esa forma, el Evangelio nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, la fe de los amigos, déjense del que estaba tendido en la cama, de los amigos, entonces realizó el milagro. No se menciona explícitamente la fe del enfermo. Es más, creo que la fe más importante era la de los amigos. Sino se veía a esas personas, a esos amigos verdaderos, que cómo amaban a su amigo y cómo confiaban en Jesús. Así que vencieron todos los obstáculos que parecían inseparables, quitaron el techo, pusieron la escalera, la pusieron en una camilla, descolgaron al enfermo, había mucha gente, no les importó, con toda la confianza de que si el enfermo quedaba delante de Jesús, entonces Jesús obraría el milagro. No les importa, superan todas las barreras con su decisión, con su ingenio, con su creatividad, con su interés, y así debemos hacer nosotros con nuestros amigos, con creatividad, con interés, con alegría, con ingenio, mostrarles el camino de Dios. Lo importante era el encuentro entre Jesús y su amigo, y para que se realice ese encuentro, ponen todos los medios a su alcance. Qué gran lección para todos nosotros en el apostolado. Pusieron todos los medios. No escatimaron nada, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni pensamientos. Yo creo que pasaron toda la noche o días enteros dilucidando cómo lo iban a hacer si no podían llegar a Jesucristo. Ya sabían que era imposible casi llegar hasta su cara, es decir, enfrente de él. Era imposible ya en esos días. De esa forma, sin duda, nosotros acabaremos con nuestras propias resistencias. Nuestra misión consiste fundamentalmente en poner a nuestros amigos frente a frente con Cristo, dejarles junto a Jesús, frente a Jesús, que es el que puede transformar el interior de las personas. El apostolado está en el orden de la gracia, de lo sobrenatural. Quizá en ocasiones seamos culpables de que otros nos acerquen a Dios, ven nuestros defectos, nuestra falta, nuestra torpeza, y nos encuentran incapacitados para ir al Señor. Este paralítico simboliza el pecador que yace en el pecado. Lo mismo que el paralítico nos puede pasar a nosotros. No nos podemos mover, estamos atados por esta esclavitud. No nos podemos valer por nosotros mismos y tampoco el paralítico. Los que llevan al paralítico representan los que con sus consejos, con su oración y con su sacrificio conducen a su amigo a la gracia. Debemos tener confianza y trato frecuente con Cristo para poder superar todos los obstáculos, también con esas iniciativas humanas, todos los obstáculos que se presentan siempre de un modo o de otro en la labor apostólica y que se presentan en nuestra propia vida para ser verdaderos cristianos. El Señor se sintió muy impresionado por esta audacia, gratamente impresionado, y fruto de esa gran esperanza apostólica de estos 4 amigos que no se echaron para atrás frente a las dificultades, sino que dieron ocasión a la expectativa y a la alegría de Jesucristo, sin pensar qué pensaría Jesús, vieron el milagro en su amigo, que salió caminando y de pie. Podemos preguntarnos hoy en nuestra meditación personal si hacemos con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros colegas, compañeros de trabajo, conocidos, esto que estos amigos hicieron por su amigo paralítico. Nos hemos detenido frente a las primeras dificultades cuando habíamos decidido ayudarles para que se acercaran a Jesucristo y se acercaran a la confesión. Ahí los estaba esperando Jesucristo. Ahí también Jesucristo nos esperaba y buscaba que tuviéramos esos frutos de amor, esos frutos de preocupación por esas almas que están cerca de nosotros y que merecen ver el rostro de Cristo. Así que Cristo miró al enfermo con inmensa piedad y le dijo: ten confianza, hijo. Y a continuación, unas palabras que asombraron a todos: tus pecados te son perdonados. Imagínense, ¿quién tiene el poder de perdonar los pecados? Solo Dios. Cuando David pecó y acudió a postrarse a los pies de Natán, éste le dijo: Yahvé te ha perdonado. Era Dios quien lo había perdonado. Natán se limitaba a transmitir un mensaje de Dios, que devolvió la alegría a David, esa alegría a su vida, pero Jesús perdona en nombre propio los pecados. Esto, desde luego, escandalizó a todos los escribas presentes. Blasfema, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y solo Dios perdona los pecados.
Es muy posible que el paralítico experimentara una especial lucidez, ya que a pesar de toda su indignidad, y comprendió en ese momento como nunca todos los pecados que había hecho hasta ese momento. La necesidad de estar limpio ante la mirada purísima de Jesucristo, que lo penetraba todo hasta el fondo de su corazón, para hacerle ver en esa cama los pecados tan tremendos que había cometido. Entonces recibió una gracia de un perdón tan grande, de un premio tan grande, por haberse dejado ayudar, que enseguida una alegría como nunca antes la había imaginado. Esa alegría de toda la confesión contrita y sincera, ya poco importaba la parálisis. Su alma estaba limpia y había encontrado de una forma inusitada a Jesucristo. Jesucristo lee los pensamientos de todos. Quiso dejar bien claro en esta escena el poder que Él tiene para perdonar los pecados en el cielo y en la tierra. Él es Dios. También el poder de curar y de hacer milagros. El milagro seguido del perdón de los pecados es una muestra de la magnificencia y de la reyesía de Cristo como Mesías verdadero. Este poder de perdonar los pecados fue transmitido por el Señor a su iglesia en la persona de los apóstoles, para que a través de la iglesia, por medio de sus sacerdotes, se pueda ejercer hasta el fin del mundo y de los tiempos al Espíritu Santo, como Él lo declaró: recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, pues les serán retenidos. Los sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes, ejercitan el poder del perdón de los pecados en ese sacramento insigne que han recibido del orden sacerdotal. No en virtud propia, sino en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, como instrumento en las manos de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Él puede hacerlo a través de este sacramento de la penitencia y a través de sus sacerdotes. Es muy importante en la catequesis que hacemos a los que nos rodean, que les hagamos entender el amor tan grande que tiene Dios por nosotros y en este sacramento. Aprovechemos nuestra oración para agradecer al Señor, que nos ha dejado en nuestra iglesia, nuestra madre, este sacramento insigne, y darle las gracias por habernos dado la posibilidad de que se nos perdonen nuestros pecados y de tener la posibilidad de examinar nuestra conciencia junto con Dios, y poder prepararnos con esta determinación a cambiar nuestra vida. Ya de esta forma transformar nuestro ser. Tenemos que ser sinceros con nuestro confesor, esforzarnos por decir nuestras faltas y de esa forma con nuestros amigos y parientes declarar y preparar esa buena nueva. Mostrar que efectivamente Cristo ha tocado nuestra puerta. Y de esa forma nosotros también podremos ir a esos parientes, amigos y colegas para ayudarlos a preparar ese examen de conciencia y que vean también nuestra alegría y con ella se sientan con ese aliento que los anime a acercarse a Dios a pesar de sus pecados. Cada ser humano espera en lo profundo de su alma a Dios, esa felicidad que solamente puede dar Dios, y espera que alguien acuda con misericordia a librarlo de las redes del pecado. No le fallemos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros colegas. No le fallemos a Dios en una palabra. Démosle en esta Navidad a quienes nos rodean el regalo espléndido de acercarse a la confesión, a una confesión contrita, para que su alma quede más limpia que la del paralítico. Acudamos a María Santísima, refugio de los pecadores, para que tenga ella compasión de nosotros y de todos los que nos rodean en este Adviento en preparación a la grandiosa Navidad. Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.